Quiero empezar diciéndote esto, que no tienes un problema de precios, sino que tienes un problema de permiso. ¿Ok? Los vamos a desarrollar, pero vamos a ver que nadie realmente nos ha dicho que no puedes cobrar más, a no ser que los precios en este caso son fijados, pero en general en, en los productos, servicios, formaciones que estamos vendiendo, no hay un techo a la hora de cobrar, ¿no? Pero sí que es verdad que nos lo ponemos nosotras mismas. Y esto tenemos que descubrir por qué nosotras mismas nos ponemos esos techos a la hora de cobrar y porque cada vez antes de decir el precio, bajamos el tono. Es como que suavizamos la voz, es como que nos estamos escondiendo a veces, ¿no? Como que nos da miedo decir realmente lo que vale esa formación, ese producto, ¿no? Una de las cosas que pasa es que cuando nosotros dudamos al decir la tarifa o el precio, ¿verdad? Normalmente lo que estamos haciendo es que la acompañamos de una justificación. ¿Por qué cuesta tanto? Es importante que entendamos, luego veréis como siempre unimos todos los puntos, ¿no? ¿Por qué justificamos el precio cuando nadie nos pidió esa justificación? ¿Por qué, por ejemplo, si te compras 3, 4, 5 productos o te preguntan el precio y ya sube, en este caso que vosotros tenéis un precio cerrado, ¿verdad? Ya sube la cantidad, es como que te da miedo, como que no cuesta un poco. No sé si a vosotros os explico en general, ¿no? ¿O por qué ofreces un descuento cuando nadie realmente negoció para que le hagas un descuento? ¿Por qué crees que es necesario enseguida ofrecerle una oferta, un descuento para que la persona lo compre? ¿Ok? Y a veces confundimos lo que estamos haciendo con ser generosos. Podemos creer o nos podemos mentir que todo esto lo hacemos por generosidad, porque somos buenas personas, ¿ok? Aquí tenemos que diferenciar, como hemos dicho siempre, esto no es, no juzgamos a nadie, ni mucho menos, esto es descubrirnos, ¿no? Entonces, mirad, es muy importante la base con la que estamos haciendo las cosas. Ser buena persona no es malo, evidentemente, pero ser buena persona con una base de miedo del que dirán, de que no me lo van a comprar, de que no soy suficiente, de que soy demasiado. Ser buena persona con una base de miedo no es sano, ¿ok? No es verdad ni siquiera que es una, eh, que eso realmente significa ser buena persona, porque lo hacemos desde el miedo. Entonces es importante que entendamos de dónde hacemos, porque cuando entendemos de dónde lo hacemos, de por qué somos generosas cuando hacemos esas ofertas, si es por algún tipo de miedo, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer punto aquí. El precio es un espejo, no una cifra. El precio es un espejo, no una cifra. ¿Sí? Nuestras tarifas no salen de una hoja de cálculo, ¿vale? Que decir, bueno, pues voy a sumar cuánto me cuesta la luz, por ejemplo, si tenéis un salón o si tenéis un programa. No estamos solamente calculando el valor de las cosas que estamos poniendo, el precio, el costo de las cosas que estamos poniendo allí dentro, ¿no? Porque muchas veces interpretamos los precios o ponemos los precios dentro del negocio, nuestro negocio de esa forma como si fuese que cogemos los costos y lo ponemos, ¿no? Y de ahí calculamos el margen que queremos o creemos que tenemos. Que de hecho esta semana estaba haciendo una auditoría, un negocio y pobrecita la mujer creía que tenía beneficios y iba a menos 500 euros todos los meses y ella creía que iba a ganancia 1.500 euros. ¿Por qué? Porque realmente no calculaba bien la rentabilidad, los beneficios de cada producto o servicio, lo que estaba haciendo. Entonces no sabía por qué tenía más de 300 y pico clientes al mes, pero ella no le quedaba dinero. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el costo, el valor y el beneficio y la rentabilidad que nos queda a nosotros, ¿no? Entonces, eh, nuestra tarifa no sale de una hoja de cálculo, sino que sale de la idea que tienes sobre tu propio valor.
Por eso dos profesionales, por ejemplo, con la misma profesión, uno pone un precio de 500.000 y el otro 100.000, o uno de $1.000 y el otro de $700. Tú dices, ¿cómo puede ser lo mismo? Con esa persona cuesta tanto y con esa persona cuesta tanto. Evidentemente, nosotros como clientes en automático nos hacemos nuestra película, que puede ser por tal o puede ser por tal, ¿no? Pero realmente, ¿qué hace la diferencia dentro de la persona cuando estamos haciendo esa diferencia de dinero? ¿Sí? Esto es importante que nosotros nos pensemos. Entonces, aunque tengan la misma profesión, aunque tengan la misma experiencia y los mismos incluso resultados, ponen precios diferentes y muy dispares, que son muy distintos uno al otro. Y eso es por el valor que uno se da a sí mismo. No solamente lo que está calculando ahí que entra, sino el valor que tú crees que aportas a la persona a través del servicio, producto, formación que estás dando, ¿no? Así que la diferencia no está en el mercado, está en el techo interno de cada una. Por eso, en ese punto es súper importante hacer un estudio real. Evidentemente, tenemos que tener un estudio, muy bueno apunte, Dunamis, es muy importante tener un estudio de cuánto cuesta, de cuánto normalmente la gente vende ese producto y servicio y aún así poner el precio del valor que tú percibes que entregas. Dunamis ha levantado la mano, sí. Hola. Escucha, Sí, vamos a ver si no se corta. ¿Cómo estás? muy bien. ¿Cuánto tiempo sin escuchar tu voz? Ay, sabes que te menciono este punto porque en una oportunidad te estaba comentando que acá en Venezuela he notado mucho es que realmente carecemos de esta formación, particularmente en cuanto a la mentalidad. Y bueno, es también por todo el tema económico que se vive a nivel general, ¿no? De país. Pero que digo que es tan importante porque entonces la que de repente escucha esto en un podcast o ajá, en una clase sin la formación previa, como estás haciéndolo tú mencionas, pero una buena formación, entonces enseguida quiere elevar un precio, ni siquiera por lo que tú estás mencionando, sino porque ya yo valgo más que lo que, ¿sabes? Totalmente. O por otra parte, entonces comienza esa guerra, pues, esa guerra interna entre lo que somos, entre lo que merecemos, en que estamos agotadas de que ya la cuestión no da. Entonces, pero sí, sí es importante hacer un estudio, por lo menos en mi caso, no sé cuántas venezolanas habrá conectadas, porque creo que lo que nos daría la permanencia en el tiempo es hacer un estudio real. Eh, Justamente para dar un servicio de calidad, un servicio obviamente que que se amolde a nuestra geografía, eso ya lo sabemos también, pero es por la cantidad de diferenciación que hay, por lo menos incluso la misma Atenas, que en una oportunidad tú llegaste a trabajar con ella a nivel de conferencias. Y a mi parecer, para la calidad de su trabajo, sus precios son por el piso. Claro, ahí está. Fijaros, has dicho dos cosas muy importantes. Por un lado, sí tenemos que saber lo que fija el mercado según producto, servicio, lo que sea. Pero aquí se añade algo más, la diferenciación que nosotros ofrecemos, porque puede ser el mismo producto. Ahora, la experiencia del cliente antes de consumir, mientras está consumiendo y después de consumir, va a ser la diferencia. Eso es uno y eso es muy importante. Ahora, poner los precios solamente porque digo que yo valgo no va a ser sostenible en el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? La gente percibe que si no percibe el valor de recibirlo. Y os digo por qué. Pensad un bolso de Louis Vuitton y un bolso de Zara. No sé, creo que Zara está en todos los países, ¿verdad? Zara, la tienda de ropa, ¿no? Que tiene bolsos. ¿Por qué la gente compra el bolso de Louis Vuitton? ¿O por qué desea comprar el bolso de Louis Vuitton?
cuando es un bolso y hace exactamente el mismo trabajo que todos los bolsos. Es por la percepción del valor y la experiencia del cliente antes, porque desea mucho tener eso, cómo los hace pasar hasta que llegue a comprar, cuándo compra y después de la compra. Entonces, ¿por qué el mismo bolso que hace el mismo efecto de guardar las cosas dentro, uno vale 2.000 euros y el otro vale 20 euros? ¿Ok? Entonces, la percepción del valor, la experiencia del cliente, la diferenciación y la sostenibilidad en el tiempo, que sí que tú cuando pones ciertos precios altos, vamos a decir así, tienes que saber sostenerlos, que sí que se respalden con acciones, con la diferenciación, y con la experiencia que el cliente lo hace. Yo siempre, cuando empecé a aprender todo el tema de negocio, que son ya como 6 años, ¿verdad? Antes tenía miedo de poner los precios altos. Yo tenía un salón de pestañas y más o menos lo ponía de la zona. Era una zona alta y más o menos lo cogí y lo ponía de la zona. Pero luego me di cuenta que toda la experiencia de mi cliente era mucho más, que decir, entregaba mucho más que solamente la gente que estaba a mi alrededor. Y de hecho, algunas de las clientes me dijeron que cobro demasiado barato. Entonces, subí los precios, se hizo mucho la diferencia entre el mercado y entre lo que nosotros teníamos. Ahora, nuestro trabajo, mi trabajo diario era que se sostenga en el tiempo esa experiencia para que cada vez cuando la clienta lo consuma de alguna manera, sienta esa diferenciación. Y eso es muy importante. No subimos los precios porque ya está, porque luego hay que sostenerlos. No lo subimos porque valgo, porque según tú vales, eso es que sí, por un lado sí, pero por otro lado tienes que enseñar ese valor y saber sostenerlo en el tiempo. Eso es muy importante. Tampoco hay que cobrar por debajo, que es lo que estamos haciendo. Muchas personas coge la valoración personal, que hay una diferencia entre lo que valgo como profesional, como experto en el área, y cuánto valgo como persona. Y ahí la gente normalmente lo que hacen en sus negocios, ponen los precios en base a su valoración personal, en lugar que según ellos se miden, ¿no? En lugar de al nivel profesional. Así que vamos a ver un poco ahora que todas esas preguntas nos van a dar mucho más claridad aquí, ¿no? Pero es verdad, la diferencia no está en el mercado, está en el techo interno de cada una. El precio es el lugar donde tu autoconcepto, ¿vale? Que ese autoconcepto es qué es lo que yo creo sobre mí, se hace público y verificable. Por eso os he dicho que se tiene que mantener y sostener en el tiempo y que cuando la persona, cuando el cliente lo prueba, lo consuma, sienta eso. Y de hecho os voy a explicar una cosa. Eh, Pensad que antes de que el cliente consuma, tiene una expectativa. La percepción de caro o barato o correcto es en función, si ahora os explico, de cómo percibe el cliente. Quiere decir, si antes de que te consuma, el cliente tiene una expectativa, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a ver? Ni siquiera cómo es el producto en sí, sino qué beneficios va a tener, cómo se va a ver en caso de que es estética, cómo se va a sentir al consumir eso, ¿no? Cómo la van a ver las demás personas, ni siquiera piensan realmente si eso es, eh, si realmente cuesta o le va a ir bien en el futuro o algo. Es más bien cómo se perciben en el momento, cómo se ven y cómo la están viendo. Fijaros, esto es lo que pasa antes de que la persona compre. Y entonces, bueno, ve el precio, dice, bueno, cuando consume el producto es cuando va a decidir si ha cumplido sus expectativas, va a pensar que, bueno, no sé por qué tengo que quedarme con eso, voy a probar más. Si solamente nosotros cubrimos expectativas, hay que tener cuidado porque entonces va a querer probar más. Si no cumples expectativas, ¿ok? Del cliente, entonces evidentemente lo has perdido y le va a parecer que eres muy cara. Ahora,
Si has superado sus expectativas, le va a parecer que incluso eres barata. Pero cuando toma la decisión real, la persona si es caro o barato, es una vez que está probando, una vez que está consumiendo tu producto, tu servicio, pero no es solamente el producto, es el trato de antes de empezar contigo, de cuando lo contactaste la primera vez, mientras se está consumiendo, ahí es donde se hace el máximo, eh, máxima valoración y luego un tiempo después porque se tiene que hacer con un seguimiento del cliente, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que el cliente te perciba cara, barata o bueno, más o menos igual que todas. Si es más o menos igual que todas, no es seguro que te va a volver a elegir. Si eres cara porque no has cumplido, menos todavía, ¿sí? Y asumo que esto es una estructura que se crea y se diseña antes, exacto, antes del cliente. Por eso es importante que nosotros conozcamos, hablo de la experiencia, exacto, la experiencia se tiene que trabajar antes. Tú no puedes decir, es que subo los precios porque ahora hice una clase y no me doy suficientemente valor, ¿vale? Eso es tu proyecto, eso es tu objetivo. Ponlo de aquí a 2 meses, pero ¿qué vas a hacer previo para que tu subida de precios o esos nuevos Valores. bonus o lo que sea que vas a crear, ¿verdad? Eh, esos clientes lo perciban con el valor suficiente para que te sigan consumiendo después. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Pensad en vosotras mismas o en vosotros. Cuando vais a comprar algo, te dicen el precio o a lo mejor ni sabes, pero la experiencia mientras estás, cómo te han atendido y todo, cuando llegas ahí y todo, va a ser la diferencia que si tú lo percibes caro o barato. O aún no alcanzable para ti para usarlos todas las veces que quieras, pero sí te puso listón diciéndote que si la experiencia realmente fue buena y no lo viste caro, pero es un producto que no lo puedes consumir siempre porque no es alcance el económico, pero sí te va a quedar el deseo que siempre quisieras llegar a eso. ¿Ok? Entonces, Samsung, creo que eres Alejandra, ¿no? Bienvenido también. Ok, vamos a ver entonces las preguntas que vamos a hacer aquí. Ok. Primera pregunta, si tu precio hablara de lo que crees merecer, ¿qué estaría diciendo hoy de ti? Si el precio hablara de lo que crees merecer, ¿qué estaría diciendo hoy de ti? Ok, eso es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Perdón, La- Emma, las pasas después, ¿no? Como las sí, otras. sí, os lo paso. Pero de hecho, os lo voy a pasar aquí. Porque tiene que haber un poco de diferencia entre la gente que realmente está en la formación que viene, que si no es muy, espérate un momento, que os lo voy a compartir por el grupo, ¿vale? Por donde estamos chateando. Si me entero cómo se hace, si me entero, mira, que es la primera vez que lo hago así. Ok, ya lo tenéis. Sí, decidme si lo habéis recibido. ¿Sí? Valorar y cobrar por tu trabajo. Sí, ahí están las preguntas. Ok, quería ver qué. Vale. Entonces lo tenéis ahí, vale, perfecto. Así también lo tenéis ahora si queréis abrirlo y lo leamos juntos. Y también podéis completar al lado la respuesta. Escuchadme muy importante una cosa. Cuando hacéis estas preguntas, apuntad lo primero que os viene, que es la respuesta como más verdadera, la que está más en la parte subconsciente. Luego, si necesitas meditar y volver, lo haces. Pero cuanto antes te respondas, que si que pones la primera respuesta, esa es la más verdadera. Luego entra la parte racional que empieza a justificarse. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que bajaste una tarifa sin que nadie te lo pidiera?
O has hecho un bonus, un cupo, no sé cómo se llaman, ¿no? Has hecho varios productos, le has puesto un descuento. ¿Cuánto fue la última vez que bajaste una tarifa sin que nadie te lo pidiera? Que si el cliente ni siquiera, pero a lo mejor lo viste dudar un poco y has dicho, uy, le paso rápido un precio más bajo y ya está. ¿Ok? Ayer. ¿Y cómo te sentiste? Es muy importante. Al final, cuesta, ¿verdad? Cuando te das cuenta después que a lo mejor ni siquiera hacía falta. Ok, mientras nos está contestando, vamos a ver qué sientes en el cuerpo justo antes de decir tu precio en voz alta. Cuando sabes que vas a tener que decir, por ejemplo, ha cogido varios productos o una formación que es más elevada de precio. Fijaros, nunca digáis es caro. Dile es elevado del precio. Si es caro, es como inaccesible. Es muy importante las palabras que usamos. Está más elevado de precio. Incluso si para ti en este momento comprarte algo, ¿ok? Tú dices que es caro, es como que es inalcanzable para ti, ¿no? Entonces, está más elevado de precio o tiene un costo más alto de lo que yo me esperaba, ¿ok? Porque esto no te pone techo, esto ok, tiene otro valor, no lo esperaba, a lo mejor me proyecto para poder conseguir eso en tal tiempo, ¿sí? ¿Qué sientes en el cuerpo justo antes de decir tu precio en voz alta? ¿Te da miedo? ¿Empiezas a sudar? ¿Lo dices a media voz, verdad? ¿Cobras por lo que vales o por lo que te atreves a pedir? ¿Cobras por lo que vales o por lo que te atreves a pedir? ¿Vale? Fijaros, es difícil, pero después fue bueno. Ok. En mi caso, no importa si estoy en modo pausa o si pregunto porque solo atiendo a clientes en mi casa que tienen años. Bueno, pero sirve porque son clientes y estás vendiendo. Fijaros, he puesto aquí un ejemplo. Dos consultoras con idéntico currículum, que decir, ¿vale? Una cobra el triple. No es que sabe más que la otra, simplemente no negocia consigo misma antes de negociar con el cliente. No negocia consigo misma antes de negociar con el cliente. Que si lo tiene claro y no tiene que achicar la voz o hacerse pequeña cuando lo está diciendo, ¿no? Ok, segundo punto. Confundes el precio con tu valor como persona. Esto también puede entrar. Confundes el precio con tu valor como persona. Y de hecho, creo que aquí está la raíz de casi todo en general, ¿no? Cuando alguien cuestiona tu tarifa, no lo vives como una objeción comercial, como si es una objeción al precio. Normalmente lo vivimos o lo vives como un juicio hacia ti. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Que en lugar de, es como que, o si te dicen que no, lo tomas personal, en lugar de entender que no tiene nada que ver, que esto tiene que ver con lo que estoy ofreciendo, ¿no? Por eso muchas veces te defiendes, te justificas o cedes que si bajas el precio, ¿ok? Porque te lo tomas personal, porque va, te lo tomas hacia la validación personal en lugar hacia el producto o servicio, aunque tú lo has creado, aunque tú te lo has, yo que sea una formación que tú la das, lo que sea, ¿vale? Entonces, pero un escaro no es un veredicto sobre tu valía, que es lo que tenemos que entender, es una información sobre el encaje entre esa persona y tu propuesta, que si no tiene nada que ver con tu validación, sino cómo le encaja el precio con la propuesta que tú le has dado. Por eso es muy importante que la propuesta sea diferenciadora y sea experiencial, que sí que la experiencia elevamos la expectativa hacia la experiencia antes de probarlo, antes de usarlo, antes de comprarlo, cuando estamos vendiendo el producto. Y una vez que que consumen el producto, tiene que tener que si tienes que entregar lo que has prometido, porque si no entregas, ahí está el problema. ¿Ok?
¿Cómo sacar el costo de nuestra hora personal? Que no tengo nada que ver, que no tenga nada que ver con el negocio. Tu hora personal sin el negocio. Yo nunca he escuchado que alguien valore eso. Siempre se valora la hora dentro de un negocio, que si cuánto cuesta tu hora en el negocio, en el empleo que tengas, pero fuera no creo que podemos ponerle precio. No sé si me enteré. Estaba, Dunamis lo puso, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver las preguntas aquí. ¿Qué te dices a ti misma cuando un cliente dice que eres cara? ¿Qué te dices a ti misma cuando un cliente te dice que eres cara? ¿Cuáles son esas primeras palabras que te estás diciendo en tu subconsciente, en tu mente, en tus pensamientos? ¿Un no a tu precio te suena a no o a tu propuesta o te suena un no a ti misma? ¿Qué sientes cuando te dicen no, gracias, no me interesa? ¿Cómo te lo tomas? ¿Estás vendiendo tu trabajo o pidiendo aprobación? Esperas que de alguna manera el cliente te valide o te apruebe lo que estás entregando. ¿Estás vendiendo tu trabajo o pidiendo aprobación? Me enojo. Claro, porque lo llevamos al personal, a nivel personal. Por eso es tan importante separar, entender que lo que nosotros estamos ofreciendo, lo que nos estamos vendiendo, el cliente, mirad, cada no tiene, yo lo veo como un reto, como diciendo, ok, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no entendí bien de la necesidad del cliente? Recordad una cosa, bueno, recordad porque no lo hemos hablado ahí, pero aquí, pero ¿qué son las ventas? Mira, os voy a preguntar, escribidme por el grupo, ¿qué son las ventas para vosotras y vosotros? ¿Qué significa para vosotros una venta? Servicio, ayudar, ofrecer una solución a una necesidad, perfecto también, ¿sí? Resolver un problema o deseo exacto, dependiendo en qué mercado estamos. Eso es. Entonces, fijaros, lo habéis contestado exactamente lo que es. Somos respuesta a un deseo, una necesidad, un problema. Somos respuesta o solución, ¿ok? Entonces, si nos dice que no, es que no hemos expresado bien la, la solución o un logro, la solución a su necesidad o su deseo. Eso quiere decir que no hemos escuchado suficientemente su dolor o su deseo, no lo hemos escuchado suficientemente y lo hemos dado por hecho que sabemos cuál es. No todo el mundo no hemos sentido lo que necesitaba, exacto. Eso es súper importante. Entonces tienes que reformular, por eso hay objeciones. Es decir, la clienta lo que, o el cliente lo que le pasa es que tiene sus ideas, tiene sus dolores internos o sus deseos. Nosotros tenemos que entender y conocer sus dolores por varios factores que ahora no podemos entrar, ¿no? Pero sabemos cuáles son sus dolores. Tenemos que saber al menos 3 dolores que tenga o 3 deseos que tenga esa persona. Y saber que nuestro producto, servicio o formación son respuesta, solución a ese deseo, ese problema, ¿verdad? Entonces, tú tienes que escuchar más que hablar. Tienes que escuchar cuáles son sus dolores o su deseo, qué es lo que realmente quiere. Porque si tú le hables de A y ella quiere B, aunque tu solución sería también para su A, no lo va a entender porque está percibiendo una respuesta que no es la respuesta que ella necesita para el dolor que te está pidiendo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Haced más preguntas, preguntarle cuáles son los resultados, qué es lo que desea, cuáles son sus expectativas. ¿Por qué elige hacerse eso? Porque cuando tú escuchas, entonces nosotros podemos entender exactamente qué es lo que busca esa clienta o el cliente. Y muchas veces, si indagamos un poco más, nos damos cuenta que ni siquiera lo sabe. ¿Ok? Ni siquiera lo sabe del todo. Está mucho más profundo. Lo busca, lo desea, pero ni siquiera lo sabe del todo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy buenos solucionadores de problemas porque, o de deseos, porque a lo mejor vendedores lo tenéis o comercial lo tenéis como una mala palabra, no anclado a algo malo.
pero tenemos que ser muy buenos para detectar el problema real y poder explicarle la solución. Por eso es muy importante escuchar. Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar más de lo que estamos hablando, ¿ok? Y esto a veces no se hace. Cabe destacar que hay gente que busca lo fácil y por eso busca lo más económico. El 80% escucha así. Yo no lo sé si busca lo fácil. Yo creo que como no saben ni siquiera ellos realmente lo que necesitan, entonces lo sueltan. Pero ahí está, esa es la capacidad nuestra como vendedores, vamos a decir así, de detectar realmente en más profundidad su necesidad. Porque sabéis que una vez que somos realmente respuesta a su necesidad más profunda o a su deseo, lo que va a hacer es que se va a quedar por mucho más tiempo contigo. Si solamente damos con algo muy superficial, no se va a quedar en el tiempo. Si nosotros entendemos la parte más profunda de su necesidad o su deseo, entonces se va a quedar con nosotros por mucho más tiempo. Y también la forma en la que le estamos haciendo la experiencia. Por ejemplo, yo he estudiado marketing de lujo. ¿Sabéis lo que hace Hermes? Tú no puedes ir a comprar, no sé, ahí en Latinoamérica, pero en Europa, tú no puedes ir a Hermes y comprarte el bolso ese Birkin que cuesta $25,000 entrando y poniendo el dinero sobre la mesa o con la tarjeta. No puedes. ¿Qué hacen ellos? Y cuesta 25,000 euros y es un bolso igual que todos los bolsos del mundo, ¿ok? ¿Sabes lo que hace? Te pone, primero te hacen unas preguntas a ver si es que puedes entrar en su lista de espera. Si es que entras en su lista de espera, es un año de espera. Pero no solo eso, te dan 2 o 3 máximo modelos a elegir en colores y tú ni siquiera sabes lo que te va a llegar, ni siquiera sabes el color que te va a llegar a tu casa. Que si estás esperando un año después de entrar en la lista, que ya cuesta entrar en la lista, y cuando llega, no sabes ni siquiera el color que te va a tocar. Que crean con esto expectativa, deseo, algo único, ¿verdad? Y crean esa experiencia un año antes de tener el producto. Que si tú vives esa experiencia un año antes, te mantiene cuando te lo entregan y luego, evidentemente, exclusividad. Y evidentemente lo que hace con eso es que tú vas a querer ir a por otro, porque sabes que tendrás que esperar otro año, otro, y a lo mejor no te lo da, porque a lo mejor te dice no tenemos y a lo mejor te hacen esperar un año más hasta que vuelven a darte permiso a volver a comprar. Exacto. Entonces, fijaros cuánto de importante es qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después, para que no solamente te compre una vez, sino que te compre constantemente. Y esto es la experiencia que nosotros entregamos al cliente, el cliente mientras, antes, mientras y después. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que hemos dicho antes, a las preguntas. Un no a tu propuesta no tiene que sonarte como un no a ti personal, sino a tu propuesta, a lo que tú estás haciendo. Entonces tengo que preguntarme, ok, a lo mejor no he contestado, no fui solución a la necesidad de ese cliente. ¿Cómo se lo puedo presentar de otra forma? ¿Cuál fue su verdadera necesidad? ¿Ok? O deseo. Y la última pregunta aquí. No, perdona, dos. ¿Estás vendiendo tu trabajo o pidiendo aprobación? Que te aprueben, a ver si realmente están de acuerdo con el precio que tú has puesto o no. Y si no estás de acuerdo, no están de acuerdo, lo bajas rápido. No, ¿ok? O tu validación como persona vendiendo. Ok, entonces, ¿estás vendiendo tu trabajo o pidiendo aprobación vendiendo? Muy bien, Alejandro. Entonces, lo último, ¿qué necesitarías creer para que un rechazo no te doliera personalmente? Apúntate. ¿Qué necesitas creer? ¿Qué necesitarías tú creer para que cuando te dicen no o rechazan tu producto o servicio, lo que sea, no te lo tomes personalmente? ¿Ok? Es muy importante que nos hagamos estas preguntas porque ¿sabéis lo que vamos a conseguir? Disociar el producto, lo que estamos vendiendo, de mí como persona si no conocen el tema. ¿Ok? Sí que es verdad
que, por ejemplo, yo vendo formaciones online. Es verdad que la persona tiene que conectar contigo como persona, eso es verdad, quiere decir que hay una parte de nosotros que es importante, pero si alguien me dice a mí que no, yo voy a entender que no es porque no le gusto como persona, que yo soy una mala persona o que no sirvo, no me lo llevo a nivel personal. Entiendo que no entendí su dolor suficientemente bien o simplemente realmente mi producto o servicio no es respuesta para esa persona, ¿ok? Voy a leer lo que me estáis poniendo. No conoce el tema, entonces se lo explico. Ok, muy importante, más que explicarle sobre el producto, enfoquémonos en los beneficios que va a tener cuando está consumiendo nuestro producto. Más que qué hace, que hace el producto, son los beneficios, que si cómo se va a sentir, cuáles son beneficios, ¿sí? Dunamis pone, yo he aprendido a manejar el rechazo entendiendo que o no es mi cliente, o será en un futuro, o debo mejorar algo. Perfecto, me encanta estas tres, me las guardo yo también. Son muy buenos. O no es mi cliente ideal, pero entonces tienes que setear mejor, o será en un futuro, o debo mejorar algo. Muy bueno. Ok, vamos al tercer punto. Cobrar poco no te hace generoso o generosa, te hace insostenible en el tiempo. ¿Ok? Cobrar poco no te hace generoso, te hace insostenible. Por eso muchos negocios al final cierran o la gente se desilusiona porque no es sostenible en el tiempo. Dunavis, ¿has levantado la mano? Sí. Cuéntame. Eh, bueno, disculpa que te interrumpa, sé que No, 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 ya. no. Está perfecto. Dímelo ahora que es justo antes de empezar el punto 3. Ok, la pregunta con respecto a cómo sacar el costo de la hora es porque esto del rechazo incluso no lo aprendí con el negocio, sino con la predicación. Porque bueno, yo lo he visto así, mi manera de ver la predicación es como vender también el mensaje, ¿no? Claro, pero entonces es, no es un negocio, vamos a decir, es un proyecto, ¿no? Ok, Claro, yo sí. me refería a tu hora personal de, yo qué sé, de ir a comprar o de algo. Pensaba que te refieres. Es un proyecto. Todo lo que es un proyecto tiene un costo por hora. Entonces, sí, voy a sacar, bueno, voy a aplicarlo a mí, luego de repente te lo comparto porque veo que a veces este valor personal, cuando Luisa, no se tiene un equilibrio, no importa de repente perder horas convenciendo a alguien de que me escuche cuando puedo darlo el mensaje a otro. Y, o sea, aplica para lo mismo, pues, lo veo así. aplica en la iglesia, aplica en las comunidades, aplica en los proyectos. Sí. Piensa que incluso en una comunidad, incluso en una iglesia, incluso a la hora de predicar, es entender realmente que si nosotros queremos, ya tenemos un mensaje definido, ¿no? Hoy vamos a hablar, no lo sé, sobre lo que significa la Santa Cena, ¿vale? Pero tenemos que los ejemplos y la forma en la que estamos transmitiendo, no la forma, bueno, sí, también la forma en que estamos transmitiendo el mensaje es conocer también un poco el público que tienes. Porque para que les llegue el mensaje, Señor Jesús les hablaba a través de parábolas y le hablaba de cosas que para ellos eran normales, eran útiles, lo sentía, lo hacían suyos. Entonces, es muy importante eso. No todo el mundo va a recibir el mensaje. A veces, como dice el Señor, depende, ¿no? Hay siembras que pues caen en buena tierra y otras que no. Ojalá todo el mundo, pero bueno, no es personal. Ahora, ¿qué puede ser personal? La forma de transmitirlo. Tú tienes que ver si el mensaje llega. Eso ahora no me da tiempo, pero fijaros una cosa. El mensaje es la esencia, ¿ok? El caramelo. Os voy a dar otro ejemplo, ¿sí? El mensaje es la esencia. ¿Qué pasa? Que el envoltorio, que si cómo transmites el mensaje es muy importante.
¿ok? La forma que estamos transmitiendo el mensaje, da igual en lo que sea, es muy importante. Entonces tenemos que saber hablar o saber comunicarnos de manera que llegue a las personas. Porque si no llega una persona de 100 no es tu problema, pero si no llega a 70 el problema posiblemente es tu forma de comunicar, no tú como persona, sino la forma de comunicar. Y esto es una habilidad que se aprende. Yo ahora, ¿se necesita empatía? Depende, depende. Empatía sí es más personal uno a uno o a través de los ejemplos, sí, pero no, qué decir, si es un tema que es colectivo, sí, pero si es un tema general, no es tanto la empatía, sino la forma de transmitir. Por ejemplo, contacto visual con la mayoría de las personas, entender los estilos de comunicación. Hay personas que necesitan hablar rápido, con corto, concisos y directos, otros que necesitan mucho más detalles, que ralentices la voz. Entonces tienes que jugar con eso dentro de una, os digo porque yo doy muchas conferencias y yo no sabía nada de hablar en público y tuve que aprender, ¿no? Entonces, yo ya sé que en la sala hay del método DISC, que es un método que donde conoces un poco el perfil de las personas, hay de los cuatro. Entonces, yo cuando doy el mensaje, yo la esencia del mensaje es el que yo quiero dar, pero la forma de transmitirlo lo voy a hacer para que llegue a los cuatro tipos de personas. Y de hecho hay el método DISC en las ventas también, tienes que conocer cuál es, ¿no? Corto, conciso y directo. Otro es de detalles. Otro es más científico, necesita más estadísticas, números. Entonces, cuando nosotros damos una formación o cuando damos una conferencia eh, o predicamos, tenemos que entender que los oyentes que nosotros tenemos tienen diferentes tipos. Entonces, tenemos que transmitirlo eh, un, para que llegue a máximo de personas al alcance de tu entendimiento. Exacto. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que voy a hablar corto, concisas y directas para las personas que lo necesitan así, pero hay momentos cuando me voy a meter en detalles para captar también la atención que necesitan de las personas que necesitan detalles. Pero luego hay personas que necesitan números, estadísticas, ejemplos de, ¿cómo se llaman esto? De científicos, ¿no? De resultados científicos, entonces a lo mejor tengo científicos o si es de la Biblia o de un ensayo, ¿no? Más profundo, entonces necesitan, pero y yo para mantener la atención a todos y que todos perciban el mensaje necesito entender eso, ¿no? Cómo lo estoy transmitiendo. Entonces, atentos porque el mensaje puede ser lo mejor posible, pero la forma de transmitirlo puede matar el mensaje. Y creo que muchas veces habéis, o alguna vez habéis escuchado un mensaje, o podía haber sido un mensaje genial, pero la persona que transmitía es como que no te llegaba a ti de ninguna manera. ¿Sí? Entonces hay que trabajar el cómo damos el mensaje. Ok, vamos que estamos ya justitos de tiempo. Cobro poco, pero cobrar poco no nos hace generosos, nos hace insostenibles. Ok, y aquí las preguntas. Mejor dicho, existe una creencia peligrosa, una creencia que cobrar poco es un gesto de generosidad. Primero tienes que entender si tu producto es un producto de lujo, como el maquillaje, no es un básico, es, ¿vale? Igual que un centro de estética, igual que un producto de necesidad, es pan, leche, agua, ¿no? Cosas básicas. Todo lo demás se entra pues ¿cómo se llama eso? En deseos o en caprichos, ¿verdad? Y luego hay premium, VIP y no todos los en gustos, gracias, ¿no? En diferentes áreas. Entonces, primero que tienes que entender eso. Pero aquí entra, tú lo que vendes, si tú vendes huevos, ¿vale? Huevos, literalmente, alimento, y sabes que esa persona no tiene para comprarlo, tienes que bajas, pues lo bajas porque ahí sí que hay una generosidad. Ahora, si tú vendes cualquier capricho, gusto, lo que sea, no puede ser, que decir, no se trata de la generosidad aquí, porque si no, no es sostenible. Esa persona elige si consume ese producto o no, sabiendo que no es una necesidad de primera, ¿ok? Eso es importante que hagamos la diferencia.
Porque a veces nos sentimos, ¿no? Y más si somos cristianos, practicantes, hoy pues como es una hermana de la iglesia, ¿cómo le voy a cobrar? Espérate, que un maquillaje, hablo de maquillaje porque me habéis dicho eso, no es pan, agua, leche y lo imprescindible, ¿verdad? Entonces, si tú decides hacer eso, pues tienes que entender que eso tiene un precio para que mi negocio sea sostenible. Una cosa es algo muy puntual, no lo saquemos fuera del contexto, ¿sí? Entonces, cobrar por debajo de tu valor, lo que va a hacer es que te va a agotar, te va a llenar de resentimiento en el tiempo y te obliga a atender más clientes de lo que puedes servir y servir con la calidad que te gustaría hacer, porque necesitas cantidad, porque estás vendiendo bajo, ¿ok? Mírate una cosa. Entréis en guerra de precios o en poner precio bajo si es que vendéis mucho volumen, pero mucho es mucho, cientos de ellos al mes. Entonces puedes jugar con los precios y ir a precios bajos como IKEA. En eso, vosotros tenéis IKEA, los de muebles ahí en Argentina. No lo sé si tiene. Bueno, IKEA es una tienda de muebles que hay en muchísimos países en el mundo, muy barata, muy barato, muy barato. Y si son los muebles más baratos, te lo montas tú en casa, ¿ok? Pero vamos a hablar de cualquier otro ejemplo. Si es algo que tú puedes vender 1.000, 2.000, 3.000 al mes, puedes darte el permiso porque vendes mucha cantidad, puedes darte el permiso de poner precios bajos porque ganas por la cantidad que vendes. Pero cuando eh, em, tú no vendes, es decir, tanta cantidad, tú vendes piezas o productos o formaciones reducidos que encima dependen a veces de tu tiempo. ¿Qué es lo que pasa? No puedes poner un precio tan bajo porque no te va a ser sostenible como negocio en el tiempo. No vendemos volumen. Exacto, gracias. ¿Ok? Entonces es muy importante. Si no vendemos el volumen, el precio cuenta y cuenta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ni vas a servir igual de bien porque tienes que hacer muchas o tienes que vender mucho y depende de tu tiempo, depende a lo mejor de las habilidades, de las herramientas que tú tienes cada vez con cada cliente que estás vendiendo. Tienes que tener cuidado. Y luego la percepción del valor que tiene el cliente va a ser que, bueno, si es tan barato, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú vas a comprarte un vaquero, un pantalón, no sé cómo se llama ahí, vaquero, un jeans, ¿no? Si te cuesta 100 pesos o te cuesta 10 pesos, en automático el de 10 pesos tú crees que no te va a durar y que no es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en automático las cosas muy baratas lo damos por hecho que algo le falta, que en algo han reducido en algo para que te pueda vender tan barato. Pues de la misma manera, cuando tú vendes muy barato, la percepción de la gente es que algo a lo mejor no es tan calidad, a lo mejor tu producto realmente es fantástico, pero la gente no lo percibe así porque el precio es demasiado bajo. ¿Ok? Vamos con las preguntas. ¿A quién estás protegiendo realmente cuando cobras menos de lo que vales? ¿A quién estás protegiendo realmente cuando cobras menos de lo que vales? Eso es la primera pregunta. Segundo, ¿qué resentimiento silencioso llevas hacia clientes que aceptaron tu precio bajo? Y siempre te van a pedir, ya no lo podrás subir, a no ser que le has dicho que es una oferta limitada en el tiempo. Y le has dicho, esto es solamente hasta... ¿Qué va a pasar con esas personas que te compra en oferta? Que siempre te van a esperar cuando estás baja de precio. Por lo tanto, no hay recurrencia, no puedes saber exactamente lo que, ¿no? Y lo malo es que siempre te pedirán descuento o siempre esperarán tus descuentos. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y eso te hace sentirte a ti cómodo. Siempre van a pedir baja, exacto. ¿Cómo te sientes con esos clientes que siempre te piden baja? O esperan que baje los precios para comprar. ¿Cómo te sientes con ellos? Es como que te da rabia porque dicen, no valora lo que estoy haciendo, o no valora mi precio, mi producto, mi servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué resentimiento silencioso creas con ellos? Tercera pregunta, ¿tu tarifa actual te permite dar tu mejor trabajo o te obliga a correr? Que es decir, a hacer
¿no? A no dar el tiempo que se necesita a cada cosa. Porque si tú tuvieras 10 clientes que te pagan un precio óptimo, un precio elevado, tú no necesitarías 100 clientes y podrás estar con esos clientes a full. Por ejemplo, yo, depende del cliente, exacto. Yo, por ejemplo, en mentorías privadas que hago, solamente cojo tres mentorías cada 3 meses. ¿Podría coger más? Sí, podría coger más porque mis formaciones son online. Doy una sola vez en directo a la semana y todo lo demás lo tiene grabado. Pero las mentorías privadas solamente cojo 3 clientes cada 3 meses. ¿Por qué? Porque yo sé que esas 3 meses estaré a full con esos 3 clientes para cumplir los objetivos en su negocio. Y quiero darle lo mejor de mí en todo tiempo. Evidentemente el precio no es un precio bajo, pero yo sé que esos clientes van a salir con esos objetivos cumplidos sí o sí, porque tengo tiempo, tengo energía, pongo todo sobre la mesa porque no tengo que hacer 50 mentorías para ganarme ese dinero. ¿Me entendéis? Entonces, ¿tu tarifa actual te permite dar tu mejor trabajo o te obliga a correr? ¿Qué tipo de cliente está atrayendo? Ahora me doy cuenta que en algunos países esa palabra significa otra cosa, pero me entendéis que estoy en español de España, ¿vale? Ajá, ¿ok? ¿Qué tipo de cliente está atrayendo tu precio? Y es el que quieres tú de verdad, ese tipo de clientes que quieres de verdad. ¿Cuántas veces tenemos clientes que en realidad lo aceptamos, pero nos gustaría tener un cliente que paga, un cliente que no negocia nuestros precios, que viene a tiempo, que cumple con su palabra, ¿verdad? Y eso, sabéis que nosotros en realidad damos permiso a tener un tipo de clientes o no. Ok, un cliente mejor. Entonces lo que tenemos que hacer es tener claro primero los resultados que vamos a dar y elegir el tipo de cliente y no tener miedo de decir que no a clientes que no cumplen vas a sonar muy esto, pero es verdad, los estándares que nosotros queremos para nuestras formaciones o nuestros productos o lo que sea. Y os lo digo de verdad, yo he tenido que rechazar personas porque ya no se han presentado primero a la sesión de onboarding, que es la sesión de conocernos. Yo ya sé que si esa persona no es comprometida, yo no voy a gastar mi tiempo, aunque me han pagado 3.000 euros. No, es que no voy a gastar mi tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa el compromiso y me interesa que en lugar de ese cliente venga un cliente que realmente está comprometido con sus resultados. ¿Me entendéis? Entonces es muy importante esa parte. ¿Qué tipo de cliente estás atrayendo con tu precio? ¿Es el que realmente quieres? Aquí tengo un ejemplo. Quien cobra la mitad necesita el doble de clientes para lo mismo. Trabaja el doble, descansa la mitad y sirve peor a todos. La supuesta generosidad termina siendo un mal negocio para las dos partes. Os lo voy a leer otra vez porque es muy importante, ¿sí? Quien cobra la mitad o un precio muy bajo necesita el doble de clientes para tener lo mismo, para cobrar lo mismo, para tener la rentabilidad, los beneficios que necesita tu empresa o que quieras, ¿no? Trabajas el doble, descansas la mitad, sirves peor porque no puedes entregar igual a todos y la supuesta generosidad termina siendo mal para el negocio de las dos partes. Tú porque no podrás entregar más o no te entregarás como deberías entregar y el cliente que lo va a percibir, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Cuarto punto, el cliente no compra tu tiempo, compra tu resultado. El cliente no compra tu tiempo, compra tus resultados, ¿vale? Os voy a decir una cosa. Hace años, el segundo año después de COVID, yo firmé con una empresa de marketing, ¿ok? Era un proyecto muy grande, que se para todo un año con un precio muy elevado, ¿ok? Os digo que eran 45.000 euros para un año de marketing. Es una barbaridad, ¿ok? Pasado 3 meses, eh, evidentemente tenemos que hacer revisión de resultados, ¿verdad? Como empresarias y empresarios, bueno, pues le he dicho, necesito ver
los resultados que tenemos en esos 3 meses. ¿Sabéis lo que me han traído? Una lista de horas que han invertido para hacer lo que tienen que hacerme. Una lista, no sé si sabéis, pero los ordenadores, el tiempo que estás en un programa, se puede contabilizar el tiempo. ¿Ok? Eso lo hacen mucho y más antes lo hacían mucho en el marketing. Entonces me trajeron todos los listados de todos los tiempos que estuvieron gastando esos 3 meses. Yo os pregunto, ¿creéis que a mí me importó de alguna manera el tiempo que invirtieron si no me dieron los resultados que me tenían que dar en esos 3 meses? Fue irrelevante para mí. Fue irrelevante porque no es el tiempo invertido, sino los resultados que le das al cliente. El cliente no te paga por cuántas horas te tardas tú en hacer unas pestañas, te paga por el resultado que ellas tienen a consumir. Digo pestañas como lo que sea, no sé qué estáis vendiendo vosotros, ¿verdad? Entonces, fijaros la importancia que tiene eso. ¿Y sabéis lo que hice? Como no dieron los resultados que tenían que dar en esos primeros 3 meses, pues anulé el contrato. Perdí una gran cantidad porque me vinieron con horas en lugar de resultados. Es que tú puedes tirarte toda la vida, pero si no hay resultados, ¿a qué sirve? ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, mientras pongas precio a tus horas, tendrás un techo, porque las horas se acaban. Tú pagas, y eso es una de las cosas que estoy trabajando mucho en el programa, es cómo pasas de autoempleada a empresaria. Todo el mundo creemos que somos empresarios. No. Si tú vendes tus horas de vida por tu negocio, eres una autoempleada. ¿Cuándo eres una empresaria? Cuando tienes un equipo que hace el trabajo para ti o lo has automatizado de tal manera que no tengas que vender tus horas de trabajo. Muy importante eso. Entonces, evidentemente que tanto tiempo que tú vendes tu hora de trabajo, tú tienes que entender qué es lo que preguntó antes Dunamis, el precio. Cuando pasas a ser empresaria o inversora, que es según el cuadrante de Robert Kiyosaki, ¿verdad? El inversor, tu tiempo hora se paga por cómo piensas, cómo desarrollas, cómo investigas, cómo haces crecer el negocio o lo que sea que hagas, ¿no? No es por el trabajo técnico, sino te pagas por el pensar, cómo hacer crecer más tu negocio. Muy importante que entendamos esto. Entonces, si tú pones el precio por las horas que trabajas, eso tiene un techo. ¿Sí? Tú tienes que poner el precio por el resultado que vas a entregar. Entonces, el salto ocurre cuando dejas de cobrar por lo que haces y empiezas a cobrar por lo que transformas, que es decir, por el resultado que das. A nadie le importa cuánto tardas. Lo que le importa es que el problema que le quites, el problema que le resuelvas o el deseo que le consigues, que sí que cumples con el deseo que tienes, ¿sí? Entonces, aquí las preguntas son, ¿qué transformación real entregas más allá de la tarea que ejecutas? ¿Qué transformación real entregas más allá de la tarea que ejecutas? Segundo, ¿cuánto vale para tu cliente el problema que le resuelves? Pregunta súper profunda. ¿Cuánto vale para tu cliente el problema que le resuelves? Porque a lo mejor tú le resuelves un problema que para él no tiene ningún valor y no le estás resolviendo el problema que realmente para el cliente tiene un valor mucho más grande. ¿Ok? Tercero, ¿estás vendiendo esfuerzo o estás vendiendo resultado? Ay, es que he trabajado tanto, es que me he esforzado tanto. Irrelevante en un negocio. Resultado. Si no pudieras mencionar el tiempo ni las horas, ¿cómo justificarías tu precio? Si no pudieras mencionar el tiempo ni las horas, ¿cómo justificarías el precio? ¿Sí? Y el último punto, un momento que estoy mirando, creo que primero debe ser el cliente que queremos atraer. Eso es muy importante. Y haber consumido al menos una vez algo de ese precio. A ver si es algo económico, pues normal que sí, pero si es algo con un precio más elevado, es importante que tú consumas primero algo de un precio semejante para ver cómo te sientes tú, porque a veces yo me encontré con alumnas mías
que querían poner precios muy altos a sus formaciones, pero ellos nunca han pagado una formación tan alta. Si tú no pagas una formación tan alta, ¿cómo luego esperes que la gente te lo pague a ti? Tú tienes que pasar primero el proceso para ver lo que significa, cómo te sientes, los resultados que te está dando y luego te va a ser mucho más fácil sostener el precio que vas a poner. Porque ya lo has consumido, ya sabes lo que te costó poder pagar y mantener y tener los resultados. Entonces puedes también poner ese tipo de precio, ¿no? Y el último punto, el precio se sostiene con calma, no con argumentos. Puedes tener la mejor justificación del mundo y perder la venta igual, porque el precio no se define, no se defiende con palabras, se sostiene con seguridad. ¿Cómo lo transmites? ¿Cómo lo transmites? Tú puedes tener la mejor speech del mundo, ¿ok? El mejor. La forma en la que lo transmites va a hacer la diferencia. Porque enseguida van a percibir si lo vendes, que si tú crees en tu proyecto, si tú crees en tu forma, en el producto que estás vendiendo o no. O tú misma crees que es demasiado caro. Entonces, la forma en la que estás transmitiendo es muy importante, ¿sí? El cliente no evalúa solo la cifra, evalúa cómo lo dices. En automático, no es que está pensando a ver cómo lo está diciendo, no, en automático él percibe esto, ¿no? Si titubeas, si hablas de más, si te apresuras a ofrecer alternativas más baratas, les enseñas a dudar. Y aquí un tip muy importante, ponle primero un precio muy alto. Dile que esto normalmente cuesta tanto, porque es verdad, si es un producto, un servicio que tú entiendes el valor real, puedes hablarle del valor real que hay y luego el costo, porque es diferente, no es una oferta. Hay el valor y el costo. ¿Se entiende? Una formación puede tener un valor de 8.000 euros y el costo se vende a 3.000. Porque el valor que entregas es por esa cantidad, pero tú decides el costo que vas a poner. ¿Ok? Y aquí las preguntas. Y con esto acabamos. ¿Qué haces con el silencio justo después de decir tu precio? ¿Qué pasa cuando el cliente se calla? ¿Cómo te sientes? Me encanta la cara que pones. Alejandro, ¿verdad? Me encanta la cara, porque ahí normalmente, ¿qué pasa? La gente se hace pequeña, no sabe aguantar sin hablar. Y entonces quiere justificar que si el cliente, una vez que le has dicho el precio, se calla, a ti te pone en un estado de nervios, ¿no? No, ahí es justo cuando tú tienes que esperar y no hablar. Y que sea el cliente que hable primero. Bueno, eso es negociación, que eso ya hablaremos en otro momento a lo mejor. Pero es muy importante, ¿qué haces en ese tiempo? ¿Sí? ¿Qué haces justo? ¿Qué haces con el silencio justo después de decir tu precio? Si se hace un silencio, ¿cómo te sientes incómodo? ¿Transmites esa incomodidad? ¿Quieres hablar rápido para bajar el precio porque crees que es demasiado caro? ¿O lo dejas pensar y que vea que tú estás seguro de ti mismo? ¿Sí? ¿Cuánto hablas de más para llenar la incomodidad de esperar la respuesta? ¿Cuánto hablas tú de más en esa espera de la respuesta? Emma, me estoy uniendo a otra reunión y me tengo que ir. Ve, cariño, gracias. Son dos preguntas, ya las tienes. Hasta la próxima. Ah, gracias. Chau, chau. Vivi, de nada a ti. Nos vemos por el grupo toda esta semana. Chao, chao. Las últimas dos. ¿Tu comunicación define tu tarifa o la disculpa? Tu comunicación define tu tarifa o la disculpa. Y la última, qué cambiaría en tu negocio si dijeras tu precio y simplemente esperas? ¿Qué cambiaría cuando no negocias con tu precio? A ver, y lo sostienes, que eso es importante. Qué importante es saber vender, entender todo el trabajo, el lenguaje que eso implica. Mucho, mucho. De verdad os digo, mirad, yo tengo una formación que se llama Vender sin vender. No sé si sabéis, yo me he formado en ventas con Gran Cardón. ¿Os lo conocéis? ¿Habéis escuchado alguna vez de Gran Cardón? Me he formado con él. Previamente Coral Mujáez, previamente Margarita Pasos, que eso creo que lo conocéis más. Es un arte. Es un arte y lo empezarás a amar cuando entiendes las ventas
es como que si tú tuvieras la solución, es que es así, la solución a algo que alguien está buscando con un deseo ardiente. Un imán, sí, eso es. Entonces, cuando nosotros entendamos las ventas y aprendemos de ventas, evidentemente, porque hay técnicas para entender y cómo nos comunicamos, os digo, los mejores empresarios del mundo son los mejores vendedores del mundo. Ahora, ¿qué tenemos asociados a la palabra vender? Ahí está. Muy bien, de closer. Muy bien. En la U, no sé qué es la U. Ah, la universidad. Hay universidad. Ah, universidad que es como un programa, ¿no? Un máster. Ah, ok. Sí, sí, sí. Hay ahora mucha gente que hace eso. Me parece súper bueno. Para mí, una muy buena escuela de closer, no sé si conocéis, es de Josué Peña. Josué Peña, ¿no? Bueno, yo creo que muchas son buenas, no conozco todas, pero seguramente también Marta Marcía, que no sé si la conocéis, yo me he formado también con ella, son muy buenos. Os digo, la persona que sabe vender nunca se morirá de hambre, siempre tendrá. Y encima si lo disfruta va a tener dinero que le va a salir por las orejas y va a poder dar y regalar y edificar muchas vidas, porque al final las ventas lo necesitamos siempre en todo. ¿Ok? Bueno, queridos y queridas, nos vemos por el grupo. Hemos acabado hoy media hora casi más tarde, pero espero que os habéis llevado toda la información, ¿ok? Que lo podéis aplicar. Un abrazo a todos y nos vemos por el grupo. Muchas bendiciones. Cuidaros mucho. Chao, chao.